Entrevista realizada en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España. Sí, pero desde el punto de vista del carácter, sí. Desde el punto de vista algo más profundo, se podría decir que como todo el mundo deseo la paz. Y la paz entendida como un manejo de la vida privada, vida personal, pero también de la vida social, que dé las oportunidades de desarrollo personal. Sí, en dos sentidos. Uno por las consecuencias directas que tiene el sufrimiento humano, y otro en el sentido de que es normalmente es una forma estúpida e inútil de gestión de conflictos. Es decir, los resultados de la violencia, en la valoración de la violencia no se tienen en cuenta las consecuencias suficientemente, y parece que se queda en el hecho en sí, en las ganancias a corto plazo, y sin embargo la violencia en el conjunto de la sociedad y en las relaciones humanas establece una contaminación a largo plazo que es de consecuencias horribles. Toda violencia tiene la tendencia a generar violencia en el futuro y violencia interior en las personas. Bueno, la mayor parte de las cosas que hago en la universidad están relacionadas con la paz, y en particular, ya que el instituto se llama Instituto de Investigación en la Paz y los Conflictos, mi especialidad se relaciona más con el análisis de conflictos y con aspectos de aplicaciones de ese análisis de conflictos, como es métodos alternativos de disputas y la mediación. La idea es que los conflictos tienen algo en común, todos ellos, y como dicen los médicos, no hay enfermedades sino enfermos, pero sí existe la medicina. Si solamente hubiera enfermos y no hubiera enfermedades, no existiría la medicina. Pues lo mismo podemos decir de la conflictología o la teoría de conflictos. Cada conflicto es diferente, pero tienen cosas en común, y por tanto se puede crear una estructura académica, científica, de análisis de los conflictos, y aplicar modelos lógico-matemáticos en ese análisis. Es interesante la pregunta, porque hay que enfocarlo desde un punto de vista histórico y la evolución de la visión de la paz. Hace años se veía la paz simplemente como la negación de la guerra o de la violencia. Sin embargo, hoy en día la vemos como la potenciación de las capacidades del ser humano, en último extremo, para ser feliz y para convivir. Entonces los peligros son básicamente los que acechan al conjunto de la humanidad. Yo soy de los que piensan que se han hecho progresos en los últimos años en la calidad de la vida humana, y por tanto no creo que vayamos hacia atrás. Vamos hacia adelante en el sentido de la disminución global de la violencia, o por decirlo así, la disminución estadística de la violencia. Pero necesitamos una nueva sensibilidad sobre la felicidad humana. Por lo tanto, los peligros son, pues, que por un lado la superpoblación, y sobre todo los atentados a la democratización de la información. Entonces, vivimos en un momento interesante pero peligroso, en que hemos pasado del dominio del territorio, del dominio de las personas en la esclavitud, y estamos pasando al dominio de las personas por la información. Y entonces las nuevas estructuras de poder tienen que ver con eso. Hace poco he leído a un experto informático decir que la Tercera Guerra Mundial se está librando en el ámbito de la información, y en cierto sentido es verdad. El conocimiento hoy es el poder, no el poder del territorio o el poder
de las armas o el poder de la economía. Todo eso está condicionado por el poder del conocimiento. Es decir, lo que se busca hoy en día es la capacidad de amenaza al opositor por el conocimiento, es decir, por el dominio de la información. Y personalmente además me preocupa mucho lo que yo llamaría una cierta prostitución de la profesión periodística, es decir, la necesidad de que un profesional de la comunicación en todos los sentidos, incluyendo los educadores, incluyendo los comunicadores, no solo los periodistas, sea obligado a adoptar posiciones o a decir cosas que van en contra de sus íntimas convicciones por necesidades económicas, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ahí se produce un proceso de compra ideológica que para mí es uno de los elementos de mayor peligro en el siglo XXI. Y hay que leerlo desde un punto de vista positivo también, porque lo que estamos diciendo es que una guerra nuclear o una guerra internacional a corto plazo parece que ese riesgo lo hemos superado, pero guerras más profundas se están librando o riesgos más profundos se están creando. Bueno, desde un punto de vista optimista se diría que sí, se habla cada vez más de la paz, pero al mismo tiempo no se profundiza lo suficiente. Yo creo que el concepto de la paz hay que entenderlo como más complejo, como he dicho antes. La paz no es solamente ausencia de violencia, ausencia de guerra, es también convivencia, es sobre todo convivencia pacífica. Y hay por poner un ejemplo, hay un aspecto en el que parece que sociedades como la nuestra, sociedad europea o mediterránea o española, encuentra dificultades, que es en el de la convivencia personal y en particular en lo que se ha dado a llamar violencia de género o violencia doméstica, donde en lugar de avanzar parece como si estuviéramos retrocediendo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el cambio de las mentalidades individuales, es decir, la creación de una verdadera cultura de paz. Por tanto, hay que decirle a todas las instituciones que cuando hablen de paz hay que tratarlo como un elemento suficientemente complejo y de suficiente valor como para dedicar esfuerzos a la investigación, a la profundización académica, pero también, sobre todo, a la culturización social. Es decir, la educación para la paz, entendida no solo para los estudiantes, para los niños, para los jóvenes, sino para el conjunto de la sociedad, es fundamental. Es tan importante la mentalidad de una persona de 70 años como la de una persona de 20 en la construcción de la paz social.